Hola, bienvenidos a todos. En este video trataré de explicar muy brevemente lo que es el teorema de Pitágoras. Comencemos. Hace años, un hombre llamado Pitágoras descubrió un hecho asombroso sobre triángulos. Es lo que a lo largo de la historia y hasta nuestros días se conoce como teorema de Pitágoras. El conocimiento del teorema de Pitágoras es milenario y no obstante que ha sido demostrado en muchas formas diferentes y de que aparentemente ya se conoce todo con respecto a este teorema, muchas propiedades sorprendentes de la ecuación pitagórica han permanecido ocultas. Pitágoras es muy conocido, a pesar de que no publicó ningún escrito durante su vida. Lo que sabemos de Pitágoras ha llegado a través de otros filósofos e historiadores. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego conocido por introducir el teorema que lleva su nombre. El teorema no es solo un postulado geométrico, también tiene aplicaciones en el mundo real. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas que más ha maravillado a todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Algunos historiadores sugieren que en Babilonia por el año 1600 a.C. se calculaban las diagonales de ciertas figuras utilizando este teorema. Sin embargo, la primera demostración formal conocida se le otorga usualmente al filósofo matemático griego Pitágoras de Samos, considerado el primer matemático puro. Este teorema cuenta con una gran cantidad de demostraciones realizadas por personajes importantes de la ciencia y la matemática a lo largo de toda la historia. Pero, ¿qué dice realmente este teorema? Veámoslo a continuación. Este es un teorema que relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo y establece que el cuadrado del lado mayor, es decir, la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que se conocen como catetos. Esto se escribe matemáticamente así. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y acá tenemos lo que es la representación, ¿verdad? Pues de ese teorema. ¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras? Bueno, nos permite encontrar la longitud de uno de sus lados, ¿verdad? Pues conociendo los otros dos. Esto, ¿verdad? Pues solo se puede aplicar en un triángulo rectángulo, es decir, ¿verdad? Un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Un triángulo rectángulo se presenta a continuación. Por definición tenemos, ¿verdad? Pues que el lado mayor, la hipotenusa, los otros dos son los catetos. Y el ángulo que se forma entre los catetos debe ser ángulo recto. En resumen, es así. Los catetos son los dos lados del triángulo que juntos forman el ángulo recto. La hipotenusa es el lado mayor que tiene el triángulo y que se opone al ángulo recto. Siempre, ¿verdad? El ángulo recto es un ángulo que se forma por los dos catetos. Los ángulos agudos son los otros ángulos del triángulo, son menores de 90 y la suma de los dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Esto ya que por definición se conoce que todos los ángulos internos de un triángulo debe ser igual 180 grados. Algunas fórmulas para encontrar el lado que falte en un triángulo rectángulo. Para la solución, ¿verdad?, de un problema es necesario que identifiquemos el lado que falta. Regularmente se identifican así: A, lado adyacente; B, lado opuesto; C o H, hipotenusa. Dependiendo del lado que nos falte, podemos utilizar alguna de estas fórmulas, ¿verdad? Estas, ¿verdad?, pues han sido despejadas de la ecuación original del teorema de Pitágoras. También vamos a probar, haciendo uso de un programa matemático, que el teorema de Pitágoras se cumpla para un triángulo rectángulo, ¿verdad? Se debe de cumplir. Y esto, ¿verdad?, pues son algunos ejercicios propuestos que vamos a resolver, ¿verdad? Y que pues vamos a en otro programa matemático. En este ejemplo nos piden calcular, ¿verdad?, la hipotenusa del triángulo, ¿verdad? Pues está la hipotenusa y conocemos, ¿verdad?, cuánto miden los catetos.
En el siguiente ejercicio, ¿verdad? Pues también nos piden encontrar el lado adyacente. Ya conocemos la hipotenusa y el cateto opuesto. Pero como ya dijimos, ¿verdad? Este teorema también sirve para resolver problemas en el contexto real. Tal es este caso, ¿verdad? Pues que nos piden encontrar la altura de este árbol, conociendo la sombra y la longitud que hay de la punta del árbol hasta donde llega la sombra que proyecta, ¿verdad? En el libro de octavo grado, ¿verdad? Pues del proyecto SMATE encontramos muchos ejercicios como el que tenemos aquí a continuación, ¿verdad? Pues en el cual nos piden encontrar la hipotenusa. Bien, como ya tenemos los ejercicios que vamos a resolver, ¿verdad? Pues vamos a practicar y ustedes se van a dar cuenta que tan importante es este teorema para resolver estos problemas. Vamos allá. Acá en GeoGebra vamos a hacer la demostración de lo que es el teorema de Pitágoras. Comencemos. Vamos a formar, ¿verdad? Un triángulo rectángulo de cateto opuesto longitud 3 y cateto adyacente longitud 4. Formamos, ¿verdad? Pues este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad? Pues las áreas, ¿verdad? De sus respectivos lados. Eso lo hacemos de la siguiente manera para comprobar que pues este teorema se cumple. Acá estamos encontrando las áreas, ¿verdad? Las áreas de los lados del triángulo que formamos. Le vamos a cambiar el color para que usted vea allí cómo se comprueba, ¿verdad? Solo estamos cambiando, ¿verdad? Ahí tenemos ya, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el área de cada uno de los cuadros, ¿verdad? Que resulta de los lados de cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Encontremos las áreas. Tenemos el área de este, el área de este y el área de este. Muy bien. Ya tenemos allí, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Que el cateto opuesto es longitud 3. 3 al cuadrado, 9. Ese es el área. La longitud del cateto adyacente es 4 al cuadrado, 16. La suma de estos cuadrados que hemos encontrado tiene que darnos el de acá. En efecto, vemos, ¿verdad? Que 9 más 16 nos da 25, ¿verdad? Que es la hipotenusa al cuadrado. De esa manera queda demostrado, ¿verdad? Pues que el teorema de Pitágoras sí se cumple. Podemos modificar, pero aquí damos longitud 5 al opuesto y le damos longitud 10 al adyacente. Tenemos de nuevo esto, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Otro ahí. Y vemos longitud 5 al cuadrado 25, longitud 10 al cuadrado 100. La suma de 100 más 25, que serían los cuadrados de los lados, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es, ¿verdad? Pues esta, ¿verdad? Y eso resulta, ¿verdad? Pues que se comprueba que el teorema de Pitágoras sí funciona, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Bien, ahora hagamos los siguientes ejercicios. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo y conocemos la siguiente información. Tenemos opuesto 60, adyacente
80 y la hipotenusa no la conocemos. Ahí está. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Recordemos, ¿verdad?, que para encontrar la hipotenusa, la fórmula decía, recordemos que decía la fórmula, h al cuadrado, es decir, la hipotenusa, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ahí tenemos la fórmula. Esa es la ecuación general. Haciendo el despeje, nosotros vamos a tener que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahí tenemos. Ahora solo vamos a sustituir en esta fórmula los valores que tenemos. ¿Conocemos el adyacente? Sí, mide 80. ¿Conocemos el opuesto? Sí, mide 60. Ahora desarrollamos eso y nos queda de la siguiente manera. Tenemos que 80 al cuadrado es 6400. 60 al cuadrado es 3600. Seguimos, ahora realizamos la suma. Al sumar esto nos va a resultar 10.000. Ahora encontramos la raíz cuadrada de 10.000, que es igual a raíz cuadrada de 10.000 es igual a 100. Y eso, ¿verdad?, pues sería el valor de la hipotenusa. Muy bien, ya tenemos ahí, ya encontramos lo que nos está pidiendo el ejercicio. Y ahora ya sabemos, ¿verdad?, que la hipotenusa vale 100. Muy bien. Hagamos otro ejercicio. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio que dice de la manera siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo y conocemos la siguiente información. La hipotenusa es igual a 7, el opuesto es igual a 3 y hoy no conocemos cuánto mide el adyacente. Ahí está. Si recordamos el cuadro de las fórmulas, ¿verdad?, nos vamos a recordar que para encontrar a, decíamos que a es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos b al cuadrado. Tenemos allí. Muy bien, ahí tenemos. Y es la fórmula que vamos a ocupar. Esa, ¿verdad? Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Y lo hacemos de la siguiente manera. Sustituimos los valores. Conocemos la hipotenusa. Sí, mide 7. Vamos a ver, conocemos el valor de b. Sí, mide 3. Ahora solo desarrollamos esos cuadrados. Ya sabemos que la raíz cuadrada de, es 7 elevado al cuadrado es 49.
y 3 al cuadrado es 9. Realizamos la resta y tenemos que es 40. Ahí está. El lado que tenemos allí que nos falta es igual a la raíz cuadrada de 40. Bueno, podemos seguir todavía y decir que a 40 y sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar 6.32. Y ese, ¿verdad? Pues sería el valor de A que nos están pidiendo. Ya encontramos entonces el valor del cateto que faltaba. Ahí está. Hagamos un último ejercicio. Vamos a ver. Hagamos otro ejercicio. Y tenemos la siguiente información. ¿Se recuerdan el del árbol? Teníamos que hay un árbol que proyecta cierta sombra. Y tenemos esto. Lo teníamos de la siguiente manera. Tenemos así. Ahí está. Triángulo, rectángulo. Y teníamos la siguiente información. Si recuerdan, teníamos la sombra que medía 2.5 metros. Teníamos también, bueno, la altura del árbol es la que nos pedía encontrar. Teníamos la distancia de la punta del árbol a la sombra, que era 4 metros. Y bueno, nos pedían encontrar la altura del árbol. La altura no la tenemos. No la tenemos. Y es lo que nos piden encontrar. Lo vamos a encontrar haciendo, ¿verdad? Pues uso del teorema de Pitágoras. El lado que nos falta sería el B, el lado opuesto. Recordemos la tabla de las fórmulas y que decíamos que para encontrar B es igual a, ¿qué decíamos? B es igual a la raíz cuadrada, sí, la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado menos A, es decir, el adyacente elevado al cuadrado. Quiere decir que tenemos la siguiente fórmula. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Sustituyendo los valores que conocemos, vamos a tener, conocemos cuánto mide la hipotenusa del triángulo rectángulo que se nos forma. Sí, 4. ¿Conocemos la del cateto adyacente? Sí. ¿Cuánto es? Eso es igual a 2.5. Ahí está. Desarrollamos los cuadrados que tenemos dentro de la raíz y sabemos que 4 al cuadrado es igual a 16 y 2.5 al cuadrado es igual a 6.25. Realizamos esa resta y tenemos que B va a ser igual a la raíz cuadrada de 9.75. Para encontrar la altura del árbol, desarrollamos esa raíz que tenemos allí, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 9.75 es igual a 3.12, ¿verdad? Esa es la altura del árbol, ¿verdad? 3.12 ¿qué? Metros. Eso es todo por hoy, ¿verdad? Y será hasta un nuevo video, ¿verdad? Cualquier consulta, estamos a la orden.